Hola, hola, ya estoy por acá. Em, no van entrando apenas. Eh, bueno, ya van entrando. Déjenme contestar este mensaje rápido. Em, muy bien. Mm, ok. em, muy bien. Em, pues no sé en qué, en qué podría ponerles ahorita en estos minutos que quedan. Eh, el doctor mencionó que viéramos el número complejo -1, pero no sé si quieran que veamos ese o quieren que veamos otra cosa. Eh, díganme, por favor, antes de, bueno, voy a dejar de compartir en lo que deciden o quieren otro número complejo. Hay algo que acaba de explicar el doctor que no les quedó claro. Si quieren que repasemos de rápido ahorita, ustedes díganme. Eh, bueno, y el doctor mencionaba, ¿no? Que sacáramos la raíz de -1 porque, y mencionó algo de historia porque justamente la parte clave de los números complejos eh, tiene que ver con esta raíz cuadrada de -1. Bueno, gracias a recuerden, ¿no? Que cuando ustedes ahí andaban en la prepa o acá en la universidad, les decían que no podían sacar raíces cuadradas de números negativos, de números reales negativos. eh, Porque, bueno, ustedes estaban buscando un número real, tal que al elevarlo al cuadrado les diera un número negativo, pero ustedes saben que los números reales, elevar al cuadrado un número lleva siempre a un resultado mayor o igual que cero. Entonces, las soluciones de ecuaciones, de hecho simples, ¿no? Como la de x cuadrada más 1 igual a 0, o sea, de un polinomio, eh, pues no tenían solución en los números reales, porque uno despeja rápido ahí, ¿no? X cuadrada más 1 igual a 0 es equivalente a x cuadrada igual a -1. Entonces uno buscaba un número real que al valor al cuadrado de -1, que es equivalente a sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Y bueno, pues de ahí a alguien se le ocurrió pues designar, bueno, noten que si uno le da nombre, ¿no? A la raíz cuadrada de -1, es decir, si uno define que cierto número existe, ¿no? Definimos este número, que de hecho que sí, así le llaman, el número i, que es la unidad imaginaria. Si yo defino i como la raíz cuadrada de -1, entonces
ya puedo sacar la raíz cuadrada de cualquier número. Y bueno, de cualquier número negativo, no de los números reales. Quiero sacar la raíz de menos 4, pues factorizo menos 4 como menos 1 por 4, por 4, y entonces la raíz de un producto es el producto de las raíces, entonces tengo que la raíz de menos 1 por la raíz de, eso es igual a la raíz de menos 1 por raíz de 4, y como la raíz de menos 1 la definí como i, pues ya tengo la raíz cuadrada de cualquier número negativo. Y de ahí surge, de hecho, o sea, tomando esa unidad imaginaria, el número i, que se define, de hecho, y por eso lo mencionó el doctor, se define como el número i a la raíz cuadrada de menos 1, el número complejo, al que al elevarlo al cuadrado me da menos 1. Entonces ahí, por eso les decía esto, porque sacar la raíz cuadrada de menos 1, pues no es un ejercicio, ¿no? Es simplemente como que recordar qué significa eso. Es decir, todo el plano complejo y todo el cálculo y todo el álgebra que se hace ahí, pues tiene como base, como pivote, justamente definiendo la raíz cuadrada de menos 1 con la letra I, ¿no? No la pone así. Entonces, si les preguntan en algún lado, ¿no? ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de menos 1? Pues uno no tiene que hacer, por ejemplo, como lo que hizo el doctor hace rato. No vi en realidad si hizo, qué cosas hizo, pero no es un ejercicio. No hay muchos cálculos que hacer. La raíz cuadrada de menos 1 es sí, por definición. Lo que se puede es expresar a menos 1 en su forma polar. Eso sí es un ejercicio. Recuerden que, bueno, creo que el doctor les dio dos formas para representar un número complejo, que es la forma estándar, la forma que involucra a la unidad imaginaria, y de hecho también a la unidad real, al uno, escribiéndolo como a más bi. Pero bueno, uno también tiene otra forma de representarlo, en su forma polar. En general, de hecho, cualquier número, eh, cualquier punto en R2 se puede representar en forma polar, y eso es lo que se hace también en el plano complejo, es exactamente la misma cosa. Uno calcula la distancia que hay de ese punto al cero, ese es el módulo. En los números complejos así se llama, en los números reales, en R2, en el plano, uno le llama la norma, y luego uno calcula el ángulo. El ángulo siempre, casi siempre está medido respecto al eje X del lado derecho. Y bueno, ya ahí ya tiene su número complejo, ¿no? Lo escriben como R por E a la I teta, donde R es el módulo, el número complejo, y teta es el ángulo. Entonces, bueno, pues si quieren puedo mostrarles esta parte, o si quieren preguntarme otra cosa, no sé, ustedes díganme. Ya la parte histórica se las acabo de comentar sobre la raíz cuadrada de menos 1, es la unidad imaginaria, y la que es de donde toda esta estructura que tienen los números complejos, de ahí sale. Una pregunta. ¿Crees que puedas ayudarnos un poquito? Bueno, yo tengo duda en saber si podemos hacer un ejemplo de llevarlo a la forma polar o calcular la forma polar, por favor. Un ejemplo extra o algo así. Mm, te refieres eh, a cualquier, bueno, cualquier número, aunque ponga un número acá y Ah, pues sí, quieren, sí, a ver.
de alguna ecuación tal vez, sí, algo, no sé si tengas un ejemplo o algo de ese estilo. Sí, bueno, bueno, supongo que todo tiene, eso es lo estándar, ¿no? Que todo lo que hicieron con el doctor tiene que ver eh, con el teorema de Pitágoras, ¿no? Ese es y con los triángulos rectángulos, es muy importante. Eh, o sea, si yo tengo un número complejo aquí, ¿no? Este punto de aquí, y yo quiero calcular su forma polar, o sea, este punto de aquí, eh, o sea, tiene coordenadas, recuerden que este es el eje, bueno, estamos en el plano complejo, entonces acá están las unidades, la unidad real, o sea, acá están los números reales, ¿no? Y acá está la parte de los números reales con la parte imaginaria. Entonces, pues si pongo este punto de aquí, vamos a suponer que, vamos a llamarlo Z, este tiene esta forma, ¿no? A más BI, que es equivalente pues, a la forma en el plano, ¿no? De esta forma, que tiene entrada horizontal, vamos a llamarlo así, ¿no? Me refiero a este eje, igual a A, y bueno, su altura, es decir, su coordenada sobre el eje vertical es B. Entonces, pues lo que hay que hacer en general es, pues, calcular lo que les dije, es esta parte, su módulo, es decir, la norma, la distancia que hay del punto Z al, al, al origen, y después calcular el ángulo, este de aquí. Ese ángulo es el que tienen que encontrar para llevar un punto que está en, bueno, un número complejo o un punto en el plano complejo que tiene esta forma, la forma polar. La forma polar es E a la R veces E a la I θ. Y recuerden que esto es equivalente, o sea, Z es igual a esto. Esto significa coseno de teta más I veces seno de teta. Entonces, aquí ya no me ocupo, pero bueno. Entonces lo que se tiene que hacer es esto. Es, en general lo que uno está buscando es eh, encontrar el módulo, o sea, la norma del punto y el ángulo respecto a más I veces seno de teta. Y el ángulo respecto al eje X o al eje horizontal, ¿no? Acá ya no vamos a llamar eje X, es eje horizontal. Eso también solamente es coseno de teta, coma seno de teta. Entonces, bueno, a ver, si pongo un ejemplo, por ejemplo, el que mencionó el doctor, ¿no? Si le doy el número complejo z igual a -1, porque es un número complejo, es un número real, pero también es un número complejo. Como se ve aquí, ¿no? El eje horizontal, este de aquí, estoy diciendo que es la recta real. Entonces es un subconjunto del plano complejo. Todos los números reales son aquellos que, tales que su parte imaginaria vale 0, es decir, tales que este b de aquí vale 0. Entonces vamos a sacar la forma polar de -1. ¿Cuál es, cómo se calcula en general el módulo de un número complejo? En la forma z igual a más bi, es calcular su norma. Entonces acuérdense que este es a, b, entonces calcular la norma de este, usando el teorema de Pitágoras, ¿no? De aquí sale, aquí forma uno un triángulo rectángulo y puede sacarlo. Es el módulo de z, que casi siempre le llaman R, para
para estos casos es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrado. Solamente es elevar al cuadrado las componentes, ya sea en esta forma, o elevar al cuadrado la parte real y la parte imaginaria del número complejo. En este caso, el menos 1, ¿cuánto es eso? Pues el módulo de z es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuál es su forma compleja? O sea, su forma a más bi. Entonces esto es igual a menos 1 más 0i, ¿no? Esa es la forma compleja, ¿no? Del menos 1. Que bueno, uno ya no escribe más 0i, ¿no? Por eso se escribe así también el número complejo menos 1. Entonces solamente elevar menos 1 al cuadrado, que es 1, más 0 al cuadrado, que es 0, y luego la raíz cuadrada de 1, pues es 1. Entonces el módulo de menos 1 es 1. Y tiene sentido, ¿no? Porque el menos 1 anda por aquí. Está a la misma distancia del 0 que el 1. Es un negativo. Entonces, pues sí, la distancia del 0 al 1, al menos 1 es la distancia del 0 al 1, que es 1. Y después uno encuentra el ángulo del número complejo, que tiene que ver con este triángulo que dibujé muy feo aquí. Ahí queremos encontrar este ángulo. Ese ángulo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo les explicó el doctor que se debe encontrar? Tenían que usar este triangulito de aquí, ¿no? Sí, creo que nos enseñó igual, la verdad. Sí, entonces ahora recuerden que pues uno está buscando si ahorita yo me estoy fijando en el menos 1, pues yo quiero este ángulo de aquí, hasta acá, este ángulo teta. Y como que no hay un triángulo aquí, ¿no? O sea, no puedo dibujar un triángulo, eh, a menos que sea degenerado, ¿no? No puedo dibujarlo. Tampoco, de hecho, si estuviera por acá, por ejemplo, si estuviera por acá el punto, el número complejo, pues tampoco como que puedo dibujar un triángulo rectángulo que me mida este ángulo. Pero bueno, uno tiene que saber particionar el, el plano. Es decir, ustedes saben que de aquí para acá, todo este ángulo es pi medios, ¿no? Y luego de aquí para acá son otros pi medios. Es decir, el ángulo que se forma en cada cuadrante equivale a pi medios. Es un ángulo recto. Es como si tuviéramos aquí un triángulo rectángulo de este tipo. El ángulo que buscamos, o sea, el ángulo que nos está denotando ese es este ángulo recto. Ajá, entonces estos ángulos, pi medios, luego acá también es pi medios, luego para acá es pi medios también. Cuando uno suma todos estos tenemos 2pi. De hecho, para el caso de menos 1 es muy fácil calcular el ángulo. Uno puede verlo, ¿no? Dibujado. Sería tal vez un poco más difícil si uno pone aquí el número complejo y les digo, saquen el ángulo. Pero en este caso, para este caso tenemos el menos 1. ¿Qué ángulo tiene el menos 1? O sea, para ponerlo en su forma polar. El ángulo es todo este de aquí. Son los dos ángulos. Son dos ángulos rectos, ¿no? Entonces, teta para este caso es igual a pi. Lo único que tienen o sea, parece que lo más complicado de la forma polar es encontrar el ángulo, pero para eso tienen que usar, disculpen, ajá, para eso tienen que buscar, eh, que tienen que usar triángulos, rectángulos para encontrar esos ángulos. O sea, yo podré llegar y
en general uno puede encontrar esos ángulos. Si yo pongo aquí un punto y trazo este rectángulo, y yo quiero el ángulo teta, pues yo puedo encontrarlo de varias formas. Yo ya conozco todos los números de ese triángulo rectángulo. Conozco este, es decir, pues como que la altura, ¿no? De este triángulo rectángulo, conozco su base y conozco la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál es? Pues es el módulo de z. Entonces hay varias formas de encontrar ese ángulo. Pueden deducirlo de varias formas. Pueden sacar el seno de teta es igual a este cociente, ¿no? Y aplica uno el arcoseno y ya encuentra cuánto Una vale. pregunta. El Ajá. arcoseno para calcularlo en la calculadora tiene que estar en radianes, ¿verdad? O no se Mm, puede desde la calculadora. sí, en la calculadora pueden hacer todo eso. También pueden hacerlo con la tangente o con el coseno. Eh, en general, de hecho, con cualquier función trigonométrica, porque están relacionadas con Sí. triángulo. Pero pueden ponerlo en radianes o pueden ponerlo en grados. A mí, en lo personal, no me molesta que usen uno u otro. Em, lo estándar es que esté en radianes. Cuando uno pone un número complejo en su forma polar, lo estándar es que esté en radianes. Pero bueno, si allí en el examen semanal me ponen a la y veces y ponen el ángulo en grados, no pasa nada. O sea, lo importante pues, es que entiendan, ¿no? Cómo se calculan estos ángulos. A mí no me Ok. molesta. Está bien que lo transformaran, ¿no? Que lo transformaran a radianes. Igual no es complicado. Así que bueno, ya decidirán ustedes. Por Va ejemplo, que va. ¿cómo sacar el ángulo de aquí, ¿no? El ángulo de este número complejo. Ya no está de este lado. O sea, ya de acá ya no está, ya está del lado izquierdo. Lo que ustedes buscan entonces es este ángulo, ¿no? Este de aquí. Pues igual, ¿no? Podemos despejarlo. ¿Cómo le harían? Ahorita ya no puedo dibujar un triángulo rectángulo bonito. Si intentara hacerlo como antes, pues me quedaría un triángulo así, ¿no? Y yo quiero encontrar este ángulo. Ah, bueno, a ver, encuéntralo. Eso ya no es fácil. Eh, ustedes, por eso me refiero que ustedes tienen como que ingeniárselas para encontrar ese ángulo. Ustedes ya saben que de aquí para acá hay píxeles, eso sí. O en términos de grados, pues hay 90 grados. Entonces lo único que hay que encontrar pues, es este cachito de aquí, ¿no? Lo que sobra. El ángulo que de este, o sea, el ángulo aquí, número complejo, pues es el pi medios más un poquito más el ángulo que está allí. Ajá. Aquí ya pueden, de hecho, aquí ya sí pueden dibujar un triángulo rectángulo bonito, ¿no? Por ejemplo, y ustedes lo que buscan es encontrar entonces este ángulo de aquí, ¿no? Este de aquí. Igual podían haber trazado un triángulo para acá, ¿no? Y entonces lo que buscan es, ya no buscan este ángulo, sino ya buscan tal vez este, y ya nada más a pi medios le quitan ese ángulo, el ángulo que encuentran aquí. Lo importante es que tienen eh, que calcular el ángulo, ¿no? Es decir, ustedes, así como lo hice aquí en este dibujito, ponen su dibujito, eh, ahí está el punto y ponen el ángulo que quieren calcular. O sea, trazan esta rayita, ¿no? Que va al origen y entonces quieren calcular este ángulo. ¿Cómo lo encuentro? Pues hago todo esto que les digo. O sea, tienen que ingeniárselas para eso.
Ok, perfecto. Una Sí, fórmula Eduardo, general, muchas gracias. una fórmula general para encontrar el ángulo no es posible, porque les digo que los triángulos de, de, de pronto se degeneran, ¿no? Dependiendo del punto en el que estén. Si yo voy, yo puedo ir moviendo, ¿no? Un triángulo aquí. Si mi número complejo está por aquí, entonces si yo voy moviendo el punto para acá, pues sigo teniendo un triángulo, ¿no? Y aquí me va a generar otro triángulo también. Entonces, si lo voy moviendo sobre este cuadrante, no pasa nada. Cuando llegue aquí, el triángulo ya no va a existir, el triángulo ya va a ser degenerado, el triángulo va a ser una línea. Pero bueno, yo sé que el ángulo de aquí para acá es pi medios. Yo sé que vale pi medios. Es un ángulo recto. Cuando me paso, entonces, ahora sí, cuando me paso para el siguiente cuadrante, es decir, para este que está aquí, ya el triángulo ya no es un triángulo rectángulo, ya no puedo guiar con él. O sea, ya si lo tengo por acá, el punto, pues ya el triángulo que yo tenía antes, ahora va a ser uno como los que les puse, ¿no? Ay, perdón. Así. Entonces, tendría este triángulo, ya de hecho ya no me dice el ángulo de este punto, el ángulo que genero con respecto al eje X de ese punto. O sea, ya no me sirve calcular ninguno de estos ángulos. Ninguno de estos ángulos, de hecho, me da el ángulo que quiero. Pero bueno, puedo sacar complementos, o sea, puedo calcular. Ahora tal vez pueda agarrar este triángulo, ¿no? Y obtener este ángulo, y a este ángulo le sumo pi medios, que sé que es lo que mide acá, y obtener lo que les digo, ¿no? Me parece, bueno, si hay una fórmula para encontrar el ángulo, mm, de forma continua. O sea, si hay una fórmula que me dice todos los ángulos, hasta acá creo. Pero bueno, para deducirla, pues necesitamos tiempo y se necesita, eh, me parece que está involucrado el arco tangente y también el módulo del número, y ya no recuerdo bien la fórmula, pero sí existe. Pero bueno, una fórmula así fácil, ¿no? Mira, este es el arco tangente de A entre B, ¿no? Eso pues no, por lo que les acabo de decir, ¿no? Todo tiene que ver con los triángulos rectángulos. Pero no es complicado, ustedes nada más tienen que saber qué ángulo están midiendo, lo calculan, y si es necesario sumarle pi medio o sumarle pi, pues lo hacen. Es decir, si el punto estuviera por acá, pues hacen lo mismo. Solamente trazo un triángulo rectángulo aquí y calculo este ángulo. Ustedes tienen todos los datos de ese triángulo. Saben cuánto vale el módulo, que es este, saben cuánto vale la coordenada en X del punto, y saben cuánto vale la altura también, o sea, la parte imaginaria. Entonces pueden calcular todo eso. Y entonces calculan este ángulo que les pinté aquí, y a ese ángulo solo le suman pi, porque es el ángulo que obtengo sumando los ángulos de estos dos cuadrantes. Entonces, esa es la manera en que yo lo abordaría, en la manera en que yo trataría de explicarles cómo obtener el ángulo de un número complejo, porque es muy instructivo para ustedes. Pues si ustedes saben calcular estos ángulos, ¿no? Pues ya lo tienen, ¿no? En realidad el módulo de un número complejo no es complicado de calcular, es este. Y para una fórmula, para los ángulos, pues tendría que darse por cuadrantes, ¿no? Tendría que dar una fórmula para cada cuadrante. Pero eso es equivalente a que ustedes se las ingenien y calculen el ángulo que están, bueno, los ángulos que les estoy mencionando acá, ¿no? No es complicado. Bueno, pero ya para cerrar, ya me pasé un montón. Entonces el ángulo de -1 era pi, entonces, pues, -1, entonces es igual a e a la
tal vez le ponga mejor pi i. Y justamente el doctor mencionaba esta de aquí. O sea, quería que encontráramos la forma polar de -1 porque esta me lleva a la siguiente fórmula. 0 es igual a 1 más e a la pi i. Esta fórmula es muy reconocida en matemáticas. Le llaman la ecuación más bonita de las matemáticas y con mucha razón, porque es una expresión que, eh, que engloba una relación muy profunda entre pues 5 de las constantes más importantes en matemáticas. Aquí lo pueden ver, está el 0, esta constante es importantísima, el punto de arranque, el punto de inicio, el 1, ¿no? Que es nuestra unidad, la unidad con la que medimos nuestro estándar de medida. Está el número E, que seguramente lo conocen, el número E de Euler, que descubrió Euler, lo recuerdan por la exponencial, pero es importantísimo en matemáticas este número. El número pi, bueno, ni se diga, ¿no? Pi es tan especial como los otros, tal vez hasta más. Y aparece el número i, que como les digo es el origen, ¿no? De un, de toda una teoría, ¿no? De esto de variable compleja, de los números complejos, que es muy utilizada, muchísimo, que nos ayuda a modelar muy bien el mundo en el que vivimos. Entonces, esta ecuación, por eso el doctor mencionaba todo esto, ¿no? Tiene que ver, ya les dije, ¿no? La raíz de -1. Quería que calcularas la raíz cuadrada de -1, pues esta se define como i, ¿no? Y quería que calculáramos la forma polar de -1, porque de ahí se deriva esta fórmula, que es la más bonita, la ecuación más bonita de las matemáticas. Vean que es muy elegante, es muy simple, ¿no? Simplemente es 0 igual a 1 más e a la pi, pero involucra todas las constantes, 5 de las constantes más importantes en matemáticas en una ecuación. Entonces, por eso el doctor quería que mencionara este ejemplo. No era tanto, yo creo que para hacer un repaso, pero bueno, ya traté de medio explicarles a mi manera cómo calcular los ángulos para un número complejo. El módulo es muy estándar y bueno, pues lo Perdón, quería. perdón, Eduardo, que te interrumpa. Yo sé que ya pasamos de tiempo, pero ¿qué pasa cuando tengo un número negativo al lado de mi i? Porque ahorita estaba intentando hacerlo y me queda un número negativo. Un número negativo, o sea, O te sea, ¿se queda, daría la vuelta completa del ángulo? o sea, tienes, por ejemplo, tienes una 2 menos 3i, algo así, ¿no? Ajá, por decir algo. Bueno, eh, acuérdate que siempre puedes escribir este número como un punto en el plano. Ajá, Entonces, este es el punto que de hecho quiere encontrar el ángulo. Mm, Pues es 2 unidades horizontales y pues 3 hacia abajo. Entonces yo creo que andaría como por aquí, ¿no? Digamos, pongámoslo. Entonces, ajá. calcular el ángulo. Bueno, pues ¿cómo se te ocurre calcular el ángulo? Intenta eh, poner triángulos, rectángulos ahí. Puedes poner varios, o sea, puedes, bueno, todos siempre están basados en este, ¿no? Ay, perdón. Trazas este, que es como que la distancia, ¿no? Del punto al origen. Sí. Y bueno, pues ya ahí puedes el ángulo, el triángulo que quieras, ¿no? Puedes poner este o puedes poner el otro. Y calculas el ángulo que necesitas. ¿Qué ángulo necesitarías? Yo calcularía, por ejemplo, este de aquí. ¿Cuánto mide de aquí a acá, no? O sea, en ángulo, en radianes, ¿cuánto mide de aquí a acá? Bueno, hasta ese eje, ¿no? Hasta el eje Y.
Ah, ¿Recuerdas? 3 pi Ajá, medios. 3 pi medios, ¿no? Aquí hay pi medios y acá también y aquí también. Entonces entonces teta, o sea, el ángulo teta que estamos buscando, que es todo, Ujú. el ángulo teta es, de hecho, todo este de acá hasta acá, pues es 3 pi medios más algo, ¿no? 3 Ah, pi medios es el ángulo que tenemos aquí, que hay que calcular. Para este caso concreto, por ejemplo, voy a hacerlo rápido. eh, Voy a hacer un poco más grande el triángulo, que es algo así. Yo quiero encontrar este de aquí. ¿Cuánto vale, según el dibujo, ¿no? ¿Cuánto vale esto de acá? ¿Cuál es el tamaño de ese lado? El tamaño de ese lado es 3, ¿no? Acá está negativo, ¿no? El ángulo, digo, el triángulo está en la parte de abajo del eje X, entonces aquí tengo -3, ¿no? Este punto es -3. Pero yo estoy preguntando por lados. Ya, recuerda que la longitud siempre es algo positivo, o bueno, no negativo. Yo sé que este lado vale 3, o mide 3, ¿no? ¿Cuánto mide este de acá? Uy, el de abajo, este de aquí. Este de aquí mide 2, ese valdría 2. Ajá. son tal del punto 2,3. Entonces le pones 2. Y de hecho ya con eso ya no es necesario calcular el módulo, pero sabes que el módulo es este de acá, ¿no? Eso es lo que mide la hipotenusa del triángulo. Pero bueno, no es necesario calcular esa para encontrar el ángulo. Ah, ¿no? Puedes calcularlo, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, según las relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, pues como uno tiene este ángulo de aquí, que vamos a llamarle alfa. Bueno, pues yo sé que la tangente de alfa, que es lo estándar, ¿no? Poner la tangente. Perdón, Seguramente. perdón, Arturo, que te interrumpa. Ah, ¿no sería Sí. al revés? ¿El 2 del otro lado? Mm, es 2 es, ¿sí está bien el punto ahí? Sí, ¿verdad? Ah, ok, sí, 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 sí. Es que yo lo Es estoy que intentando hacer con mi ejemplo, pero me sí. queda un poquito diferente el triángulo, pero no, sí es correcto. Sí, no, está Ah, bien, perdón. depende del triángulo, ¿no? Acá estamos poniendo este Sí, 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 ejemplo. claro. Eh, entonces, la tangente del ángulo, que es igual, recordando lo que se ve, eso lo vieron en la secundaria, es el cateto opuesto del ángulo entre el cateto adyacente del ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo? El que está del otro lado, es decir, es 2 entre el cateto adyacente, que es el lado que está a un lado de bueno, es el lado del triángulo que está al lado del ángulo, pero que no es la hipotenusa, ¿no? Me refiero al de acá. Entonces te queda Bien. que el alfa es igual a 2 Ajá. tercios. Y ya de aquí uno puede despejar, puede usar calculadora o... Y ya después de eso solamente se suma al 3 pi medios. Sí, esto me va a dar un ángulo. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ajá, esto me va a dar un ángulo de aquí. Aquí ya no me ocupo. Sí, esa sería una forma en la que yo lo haría. Te digo que uno puede, si quieres, puedes buscar en Wikipedia o en algún otro lado. eh, pero las fórmulas casi siempre de los ángulos para números complejos y en general, lo que uno busca es ángulos de un punto en el plano. Nada más que en particular, un número complejo también es un número, es un punto en el plano. Entonces lo que uno busca es encontrar el ángulo que tiene un punto respecto al eje X. Entonces, siempre, dado que nosotros calculamos estas cosas con triángulos rectángulos, gracias a la teoría que tenemos, ¿no? De los triángulos rectángulos, eh, pues siempre lo medimos así. Entonces, y como ya expliqué hace un ratito, conforme vas moviendo el punto de un cuadrante a otro, los triángulos van cambiando, ¿no?
como ya dije hace rato, los triángulos rectángulos que se van generando van cambiando. O sea, el triángulo para este punto, bueno, casi siempre lo hace uno así, ¿no? Pone uno aquí la hipotenusa y lo baja. Si lo Sí, sí, pongo sí. acá, saco la hipotenusa y lo bajo. Este triángulo pues no tiene en principio nada que ver con el ángulo que yo quiero medir, que es este ángulo. Para los que están en el primer cuadrante, sí, mira, este es el ángulo que quiero, pero para los del segundo cuadrante ya no. Para los del tercer cuadrante, pues lo mismo. Me voy moviendo así. Entonces, por eso no hay una fórmula explícita para... Te digo que se puede calcular. O sea, yo sé que hay una, pero eh, para Por deducir ejemplo, uno usa ah, todo, ¿no? perdón que Usa... te interrumpa, yo estoy aprovechando la asesoría y perdón por lo Adelante, tardanza, antes sí no hay problema. pero ya saqué el arco tangente del mío, Ujú. de mi triángulo, y me sale 2, pero me da un número literal, 1.1071. Entonces, no sé si ese ángulo lo puedo poner y lo sumo al 3 medios de teta. Al 3 pi medios, ¿no? ¿Te refieres a ¿Lo esto? sumo? Ajá, a ese. Sí, de hecho está así la formulita, ¿no? O sea, teta es igual a 3 pi medios más el ángulo que encontraste. Es Y que lo calculaste bien, ¿no? Bueno, si es que es este ángulo, ¿no? De aquí. sí, sí, sí. De Ah, hecho, es chistoso porque me queda el arco tangente de 2. a ver, el arco tangente de 2, déjame ponerlo aquí en mi calculadora para ver qué da. Gracias. El arco tangente de 2 me da, sí, 1.1, ¿no? Da. Ajá, entonces es como mi pregunta. ¿Lo sumo así, tal cual, al 3 medios? Sí, ya entendí tu pregunta. Eh, no, Porque no me aparece como una expresión de decir un medio de pi o... sí, sí entiendo. Esa es mi única duda. Muy bien, sí, ya la entendí. Porque en este caso, a mí, con mi matrícula, me sale la tangente de 2. El arco tangente de 2, perdón. Muy bien, el arco tangente de 2. Eh, sí, el resultado que te da la calculadora sí está en radianes. Eh, o sea, mm, mm, sí, pero, o sea, el número que te da el arco tangente de 2 debe ser un número que está entre 0 y pi medios, ¿no? Pi medios, ¿cuánto es? Pi medios es como 1.5 algo, ¿no? Eh, ¿Cómo te lo explico? A ver. Sí, o sea, el ángulo que te da aquí, o sea, el arco tangente es un número que está Claro, eso sí lo entiendo. Debe de ser un número que esté entre pi medios. entre 0 y pi medios, ¿no? Ajá, entre 0 y pi medios, porque es lo que abarca un cuadrante. Eso sí lo entiendo. Sí, muy bien. Ahora, si quieres expresar eso en términos, mm, sí, o sea, a ver, sí, ya entendí tu duda. O sea, tú quieres decir, si a mí la calculadora me da, apenas la entendí, si yo en mi calculadora me dice alfa es igual a esto, ¿no? Ya aplicando el arco tangente, lo que tengo que hacer es sumárselo, así tal cual, o sea, aquí te apareció el 1 punto algo, ¿no? Ajá, ajá. Ah, ya te entendí. Eh, sí, sí puedes hacerlo. Esa es una notación no estándar, porque eh, Ahora, mi pregunta también podría ser, por decir algo, ¿puedo dejarlo como 3 pi medios más 1.1, por decir algo? Todo eso vale mi ángulo teta. Bueno, en mi caso, el mío. sí, déjame ver cómo sería mejor. Mm,
Porque a mí en lo personal es básicamente lo único que me falta para terminar mi ejercicio de forma polar del examen semanal. Sí, ya entiendo. Eh, no sé. em, déjame pensar. Es que lo que uno, no lo sé. A ver, estoy tratando de pensar que cómo uno puede convertirlo. O sea, uno puede convertirlo a... eh, mm, otra cosa que se puede hacer, mira, puedes dejarlo así, ¿no? O sea, puedes decir teta es igual a 3 pi medios más alfa, ¿no? Eh, y si te da alfa igual a un número, de hecho te va a dar, ¿no? Un número entre 0 y pi medios, bueno, así lo puedes dejar. Sí, o sea, lo que uno buscaría es que el teta fuera de la forma, no sé, Claro, ah, claro, una fracción para sí, poder tener sí, por pi, no, claro, sí, sí, claro. sí, Ese es el punto, eso es lo que queremos. sí, La pregunta es cómo puedo expresarlo ya que me sale este arco tangente. Una forma que sea correcta para que yo en mi examen no me vea afectado, pero también exprese que sí estoy entendiendo. sí, lo entiendo. Bueno, yo en lo particular, viendo tu examen, si yo veo cómo calculas esto, luego a veces ni siquiera me meto tanto en las cuentas porque es difícil meterse en las cuentas de todos, pero si veo que tienen la idea, pues ya lo pongo bien. Mm, ya, déjame pensar. Sí, porque el ángulo es 1 punto, lo que sea, radianes, así, en eso así se llama, ¿no? Eh, por ejemplo, para el -1 es pi radianes. El Sí, ángulo, ese es el único detalle. Por ejemplo, no tengo problemas si me hubiera salido eh, 3 pi medios, que tal vez es el ángulo recto o exacto, por decir algo, hasta ujú. llegar hasta el cuadrante 3. Si ese fuera el caso, pues yo no tendría problemas. Pero aquí tal vez sí me genera un poco de duda, porque ya sale calculándolo, el arco tangente de 2 sale 1.1, no sale con pi. Sí, lo entiendo. No, pues déjalo así, o sea, puedes dejarlo como t igual a 3 pi medios más 1.1. Eh, pues no veo otra forma, ¿no? De expresar eso. Eh, Sí, entiendo. Perfecto. Sí, entonces yo lo dejo así expresado. Y de todas maneras tú calificas, ¿verdad? Los exámenes semanales. sí, casi siempre yo los califico. Ahorita, Ah, ok. menos en este primer parcial, sí va a calificar. Yo voy a calificar los exámenes semanales. Oh, va que Voy va. a checar esto, fíjate que no se me había ocurrido cómo, cómo ponerlo. Sí, no, y sirve de ayuda Ah, por si a alguno de mis compañeros les queda algo igual. sí, Entonces, yo aproveché que lo estoy haciendo ahorita, literalmente. Entonces dije, bueno, puede que esto ayude un poco. sí, porque no se me ocurre otra forma para calcular eh, el ángulo que queremos encontrar. O sea, la otra es medirlo de forma negativa, no hacerlo para acá. Pero bueno, eh, como que no es lo estándar, ¿no? Como que está bien medirlo así. Ok, sí, sí. Entonces sería hacerlo al lado contrario, pero en vez del lado contrario sería restarlo. No, me refería a Voy a que, poner no, 2 no quiero que te confundas. menos ese ángulo. No me refería a eso. Déjame explico rápido eso que quiero decir. Me refiero a que, dado un punto, por ejemplo, aquí, ay, este punto, pues uno traza aquí, ¿no? La hipotenusa, ¿no? De los triángulos. Y entonces el ángulo que uno quiere es este, ¿no? Así. Pero también uno puede buscar el ángulo para acá, ¿no? Ajá, y de hecho, cuando tiene que ver con cómo medirlo a la hora de, no, cuál es la dirección.
estamos tomando como positiva. Yo estoy tomando como positivo, que es lo estándar, medir el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj, así. Este ángulo, entonces, si lo mido para acá, es menos un ángulo. Es decir, el ángulo que yo encuentro aquí va a ser menos ese ángulo. Pero te digo que no quiero que te revuelvas, olvida eso. O sea, es solamente un Ok, ejemplo. ya. Sí, sí, sí. Has visto por allí que hay ángulos que los ponen como menos pi. O sea, el ángulo menos pi es este de aquí. Ahí ya borré. El ángulo menos pi es este. Esto es, digo, menos pi medios. Esto es menos pi medios. Y este ángulo es 3 pi medios. Ajá, sí, sí, sí. Sí, o sea, sí lo he llegado a ver, pero bueno, no es relevante para la discusión ahorita esto. Solamente creo que está bien así como lo haces. O sea, poner 3 pi medios más algo, ¿no? Sí, no, está bien, perfecto, Eduardo. Entonces, lo voy a expresar así. Voy a dejarlo 3 pi medios más, tal vez 1.1, para no escribir tantos números y Sí. esperar que eso pueda entenderse bien. De todas maneras, las cuentitas las voy a anotar para que sepan de dónde salió el 1.1. Sí, muy bien. Hay otras formas nomás para mencionar rápido. O sea, si tú quieres que aparezca un pi, pues, eh, pues uno lo puede meter, ¿no? Nada más multiplicando por pi entre pi y, y va a quedar. O sea, me refiero a que si ya tengo el ángulo teta, o sea, ya este completo, este de aquí, ya lo escribí, ¿no? Como ahí me da un número, ¿no? Cuando sumo tres primeros más eso. Entonces yo puedo multiplicar teta por pi entre pi. Pero bueno, eso nada más te lo digo Oh, ya, como, ya, ya. Creo que ya lo vi más claro. Porque 1.1 es decir que es igual a 11 sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? aproximadamente, sí. Ajá, aproximadamente. Entonces puedo ocupar ese número para sumarlo al 3 pi medios. Sí, sí, te digo que mejor lo dejes así, o sea, puedes ponerlo en decimales o en fracción, no hay problema. Yo digo que lo puedes dejar así, o sea, poner teta al 3 pi medios más el ángulo alfa y el ángulo alfa vale 1 punto y algo, ¿no? No hay Ok. problema, está bien así. Te digo, la Va, otra que te iba a mencionar que es posible pues, es calcular todo en grados. va, pues, Ahora te puede está dar bien. este también sabe cuántos en grados, es 270 grados, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Si tú le sumas lo que te haya dado ahí, no sé cuánto será, 60, algo así, 60 grados, entonces tendría 330 grados, ¿no? Vamos a poner algo, No, ¿no? creo que serían 60 grados. Ajá. Serían, de hecho, 63.4 Ah, pues algo así. grados. Ajá. Entonces tengo que tener 330 grados. Vamos Ajá. a, no ya puesto en grados. Después uno puede pasarlo a radianes. Uno puede hacer la conversión a radianes. Ujú. Que bueno, ya eso Sí, ya. sería diciendo lo que comentaba, ¿no? Si el 1.1 es como 10, como 11 décimos, entonces se suma al... Sí, yo creo que ya lo visualicé un poco mejor. Sí, pero cualquier forma que elijas está bien, ¿no? O sea, si tú pones grados, no tengo problema. A mí lo que me importa es esto de los triángulos, ¿no? O sea, de verdad que ver que saben cómo Va, están. va, va. Ajá, eso es lo que me importa. Ya si lo ponen en grados o en Ok, pi radianes digo, en va. radianes estándar, no pasa nada. Pero bueno, si quieres Entonces, dejarlo así, para así, ponértelo así y poner el cuadro y el círculo, que diga el triángulo y el círculo, ¿va? Bueno, los grados. normalmente o sea, yo si calculo un ángulo, normalmente lo pongo. Entonces, como que también es muy estándar que ustedes lo hagan. Entonces puedes dejarlo como quieras, ponerle 3 primerios más el ángulo que encontraste, o ponerlo en grados, o ponerlo en grados y luego pasarlo a radianes, no importa. Vale, pues. Sí lo leo y sí voy a tratar de entender lo que están haciendo, tampoco Ok, perfecto. y bien feo. Sí, sí, califico decentemente. Trata de hacerlo. Va, que va. Está bien. Pues Muy muchas bien. gracias, Eduardo. Si igual surge alguna otra duda, ya te estaré molestando, ¿vale? Sí, claro, no hay problema. Bueno, jóvenes, para los que están aquí, Gracias. eh, pues cuídense y nos vemos pronto. Les deseo mucho éxito en su examen semanal. Ya estaré Gracias.
Gracias. Bien, hasta luego.